vamos a definir ser humano, vamos a definir persona humana como una unidad. Una unidad. El ser humano no tiene partes. Esta computadora tiene partes. Un automóvil tiene partes. Algo hecho por el hombre con sus manos tiene partes. Pero el ser humano no tiene partes. El ser humano es una unidad. Y después de la palabra unidad, vamos a decir que es una unidad eco, bio, psico, social, trascendente o espiritual, hecha a imagen y semejanza de Dios. Vamos a regresarnos al principio. El ser humano es una unidad. ¿Esto qué significa? Significa que cada una de las 5 características, que son la ecológica, la biológica, ser vivo, la psicológica, inteligente y con libertad, con libre albedrío, la social y la espiritual o trascendente, esas 5 esferas, esas 5 modalidades de la vida humana, todas están tan relacionadas entre sí, todas están tan profundamente revueltas, la palabra correcta es imbricadas, implicadas también, que es imposible separarlas, a tal grado que cuando una persona tiene un dolor físico, porque le duele una muela, díganme si es verdad o no, que afecta a las otras 4 esferas. Afecta el humor, afecta las decisiones, afecta la inteligencia, comete muchas tonterías, se deprime, aunque sea una persona creyente o incluso en sus ratos de salud, pues se crea en Dios, incluso sea una persona piadosa, cuando tiene un dolor de muelas, se apellida Orozco, porque no conozco. Es decir, se vuelve agresivo, insoportable. A ver, otro ejemplo, cuando una persona tiene la inquietud de que a lo mejor su marido esa noche llega apestando a leña de otro hogar. ¿Cómo se siente la panza? ¿Qué tiene en la panza? Ansiedad. ¿Y qué tiene en el pecho? Taquicardia. ¿Sí? Taquicardia. ¿Y qué siente en las sienes? Opresión. Y si el marido no llega y da las 2 y las 3 y las 4 y no llega, y le marcas a su celular y está fuera del área, ¿qué empiezas a pensar? ¿Sí? Puedes levantarte al baño a vomitar, ¿sí? Te puedes bajar y tomarte un tequila, un mezcal, como decía mi abuelo, para todo mal mezcal y para todo bien también, ¿sí? Y agarras una borrachera porque entonces toda la persona es afectada por cualquiera de las otras 4 esferas. Si estás mal espiritualmente, estás mal físicamente. Por ejemplo, ¿qué les pasa a las mujeres que abortan? Depresión, sentimientos de culpa aterradores, llegan al suicidio y incluso a enfermedades irreversibles como el cáncer o la esquizofrenia o enfermedades virales porque su sistema inmunológico se desplomó, está muy débil. Entonces, estar mal espiritualmente afecta lo ecológico, lo biológico, lo psicológico y lo social. Y estar mal socialmente afecta a las otras 4. Estar mal psíquicamente, de la cabeza, de la mente, del espíritu, afecta a las otras 4. Estar mal orgánicamente, estar desnutrido, no tener, por ejemplo, en el cuerpo, no tener suficientes dosis de calcio, de selenio, de magnesio, ¿sí? De vitamina B12, del complejo B y de otras muchas sustancias que el cuerpo necesita, esa carencia de vitaminas y minerales va a afectar las otras 4 esferas. Y estar en un ambiente ecológicamente desfavorable también va a afectar a las otras 4 esferas. Esto quiere decir entonces que el ser humano somos
una unidad, inseparable, no en sus partes, inseparable en sus funciones, en su vida de relación consigo mismo, en su vida de relación con los demás. Si en alguna de estas 5 cosas anda mal en todo. No podemos decir, no, yo estoy perfectamente bien. Tontas muelas que se sienten mal. O tonto corazón que puede fallar. Pero yo estoy muy bien. No. Si tienes cualquier enfermedad en cualquiera de los 5 aspectos, ¿quién está mal? ¿Una parte de ti o todo tú? Todo tú. Entonces, eso quiere decir que somos una ¿qué? Unidad. Entonces, voy a derribar con metralleta un mito o varios mitos que se derivan de no saber que somos una unidad. El primer mito es cuando la señora le dice al marido, ya llegaste del trabajo con tus problemas, los dejas en la puerta de la casa porque este es tu hogar y aquí no vas a venirnos a embarrar con tus problemas del trabajo. La pregunta es, ¿se puede hacer eso? No se puede. Los problemas que traigas del trabajo se los vas a cobrar a tus hijos y muy probablemente a los más pequeños, a los que no te puedan rezongar o defenderse. O se los vas a cobrar a tu mujer, o se los vas a cobrar a tu suegra si es que tuvo la mala suerte de llegar ese día por ahí. Entonces, y al revés, el jefe te dice cuando llegas al trabajo, ¿qué te pasa, Eva? Ay, pues es que tengo problemas en mi casa. Pues déjalos en la puerta de la fábrica porque aquí vienes a trabajar. Puedes dejar tus problemas emocionales, conyugales, con tus hijos, con tu familia, los puedes dejar en la puerta de la calle y entrar a trabajar como si nada sucediera. No es posible. Y si lo reprimes, ¿qué te pasa? Te enfermas peor. Y hay muchísimas personas que al no saber que somos una unidad, simple y llanamente no tienen remedio. Y entonces descuidan, por ejemplo, el lugar donde viven. Muchas veces la falta de armonía, la falta de plantas, la falta de espacios verdes, la falta de un lugar para caminar, para respirar aire puro, afecta a toda la persona, porque somos seres ecológicos. ¿Sí? Claro que los ecologistas de hoy exageran demasiado. Y yo sé que eso del calentamiento global es una manipulación de algunos ricos poderosísimos que andan por ahí inventando el cuento del calentamiento global para convencer a la humanidad de que el planeta Tierra tiene una enfermedad viral. El planeta Tierra, dicen ellos, tiene una bacteria de la cual hay que curar al planeta Tierra. ¿Y saben cómo se llama esa bacteria? El ser humano. ¿Sí? Nosotros, para los ecologistas exagerados, somos la bacteria. Y tienen un proyecto que se llama el Plan Kalergi, que consiste en asesinar, matar, eliminar a 2/3 partes de la humanidad. Mediante hambrunas en África, en Asia, en América Latina, mediante el aborto, mediante la ideología LGTBI, la ideología de género, mediante el divorcio, mediante todo aquello que ataca la vida. ¿Por qué? Porque en su concepción antihumana, inhumana, no consideran que el rey de la creación es el rey que Dios mismo instituyó, que Dios mismo creó, que es el ser humano. Cuando nos dijo, henchid la tierra y multiplicaos. ¿Sí? Entonces, y luego tenemos el aspecto biológico. Fíjense, no nos enfermamos por lo que comemos. Nos enfermamos por lo que no comemos. Les voy a poner un ejemplo. Algunas personas no saben, bueno, casi nadie sabe, no algunas, la mayoría no saben que el organismo necesita cierta cantidad de minerales y vitaminas
que están en los alimentos. Pero de los alimentos que comemos en la vida diaria, solamente podemos absorber alrededor del 17% de las dosis nutrimentales de minerales y vitaminas que necesitamos. ¿Y qué pasa con el otro 70 y tantos por ciento u 83%? No lo consumimos. Y al no consumirlo, nos vamos a enfermar de muchas cosas que no tendríamos por qué enfermarnos. ¿Sí? Entonces yo, como psicólogo integral, que me ocupo de todos los aspectos de la personalidad, recomiendo la ingesta, la nutrición completa, para que la persona adquiera todos esos nutrientes que no se va a comer en la comida y que por eso va a tener ansiedad y por eso va a dormir terriblemente mal y va a andar con los nervios de punta y va a sonarse a sus hijos y ya sabe, porque me escuchó ayer, el efecto de las caricias negativas, y con todo y eso, pues no importa lo que diga Juan Bosco, me la debes y me la pagas, rájale, y se lo suena al chamaco, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal físicamente, porque su cerebro no le funciona bien, porque su sistema digestivo no asume para el organismo todas las sustancias que conviene que ingiera. Entonces, es absolutamente importante atender a nuestra salud física, a nuestra salud biológica, buscando que nuestra ingesta de minerales y vitaminas sea lo mejor posible. También yo me ocupo de eso, nada más que eso en privado. Y luego tenemos el tercer aspecto, que es el aspecto psicológico, que es el más descuidado por la gente en general, uno de los más descuidados, y que implica que la persona ignora que para ser psicológicamente saludable, psíquicamente equilibrado, necesita lo que vamos a ver hoy, la práctica de las virtudes. Fíjense, no vamos a estudiar las virtudes para saber qué son. Claro, es importante saber qué son, porque si no sabemos qué son, no las podemos practicar. Vamos a poner un ejemplo. A ver, a partir de estos momentos, todos van a tener una virtud que se llama longanimidad. No la habías escuchado. Si no la habías escuchado, pues no la puedes practicar, porque me vas a decir se come o vuela. ¿O a qué sabe? ¿Sí? O les voy a decir, la próxima vez que jueguen un deporte cualquiera, jueguen con eutrapelia. ¿Qué es eso? ¿Quién es esa? Pues eutrapelia no es una muchacha, es una virtud, que en inglés se traduce como fair play y en español como juego limpio o juego alegre y noble. Eso significa en griego eutrapelia. Entonces, es muy importante tener todos los conceptos que hoy vamos a revisar para poderlos practicar. Pero repito la gran lección que nos daba el viejo maestro Aristóteles, que a 2300 años de distancia, él vivió en la antigua Grecia, hace más de 2300 años, sigue siendo mi maestro, porque gracias a todos los medios de los que hoy disponemos, pues yo leo Aristóteles como leo el diario New York Times o el Reforma o cualquiera otro. Bien, entonces, desde el punto de vista psicológico, nos vamos a concentrar en este dicho. No vamos a estudiar las virtudes para saber qué son. Vamos a estudiar las virtudes para ponerlas en práctica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así que con que tengan los conceptos mínimos, pero la práctica máxima, es el objetivo. Claro que estoy muy consciente de que hoy es el primer día del resto de nuestra eternidad. Y hasta a lo mejor algunos se echan todavía 30, 40 o 50 años vivos sin llegar nunca a ser virtuosos. ¡Qué tragedia! ¿Eh? Porque así como la persona virtuosa es feliz, la persona viciosa es muy infeliz, pero sobre todo hace terriblemente infelices a quienes la rodean. Luego tenemos el aspecto social.
Ya vimos el ecológico, el biológico, el psicológico, el social. Solemos descuidar mucho el aspecto social. ¿Cuál es el aspecto social más importante que hoy está más deteriorado que nunca en la historia de la humanidad? ¿Cuál es? La familia. La familia. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental de los seres humanos más poderosos del planeta que desde hace miles de años se declararon adversarios de Cristo? Destruir la familia, impedir la vida, sacrificar a los nonatos en el vientre de su madre, ¿sí? Que es un crimen que clama al cielo, y la cantidad tan terrible de abortos es un genocidio, ¿sí? Es un genocidio que clama justicia al cielo. Bien, entonces, socialmente hoy la familia está profundamente descuidada. Y les voy a decir por qué. El principal factor de descuido familiar, y me van a decir por favor si alguien me puede contradecir, hágalo. El principal enemigo de la integración familiar es la falta de tiempo. Sí, cierto. El marido no tiene tiempo, trabaja demasiado y hasta tiene 2 chambas. Sobre todo si está ilegal, para poder pagar los biles tiene 2, 3 trabajos. ¿Y a qué horas ve a su mujer? ¿Y a qué horas acaricia a sus hijos? ¿A qué horas intima con su esposa? Por intimar no me refiero a la relación sexual, me refiero a la intimidad afectiva. No tiene tiempo. Cuando sus hijos le piden hablar con él, ¿él qué dice? Luego te veo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. ¿Sí? Y siempre va posponiendo el tiempo para su familia, hasta que llega un día en que los hijos le dicen, ay papá, ya no te necesito. ¿Sí? Y ya se fueron. Y el papá nunca tuvo tiempo más que para pagar las cuentas. Y eso, pues ni de muy buen humor, ni de muy alto nivel. Cuando menos sobreviviendo. ¿Y cuál es el principal descuido de la señora? El principal descuido del marido es el exceso de trabajo. Incluso se lleva trabajo a su casa. El principal descuido de la señora es que atiende más a los hijos que al marido. Si una señora tiene marido, su trabajo principal no es atender a los hijos. Su trabajo principal es atender a su marido. Porque los hijos están de paso. Y el marido se supone, en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio cristiano, está para siempre. Pero como la mujer en general no le da al marido el lugar que le corresponde, pues el marido pronto se consigue a los 40, pues 2 de a 20, ¿no? Es lo que suele pasar. ¿Por qué? Porque la señora barre, tiende, plancha, lava, da de comer, hace las recámaras, va al mercado, ¿sí? Sube, baja, viene, lleva a los niños a la escuela, bla, 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 bla. ¿Y el marido? Pues con la secre, con la vecina, con la amiguita, con la jefa, con la compañera. ¿Y qué es lo que siempre dicen los maridos así? Ay, sí, soy casado, pero como si no lo estuviera, mi vieja no me pela. ¿Sí? Y al día siguiente la secretaria le pregunta, ¿y cómo lo trató hoy su bruja de su señora, jefecino? ¿Sí? Pues ya se lo embuchacó, ¿sí? Ya lo tiene en el bolsillo. ¿Sí? Y al rato, pues no en el bolsillo, en la camita, como topollillo, ¿no? Entonces, el descuido de lo social es trágico. Y luego tenemos el área espiritual. A ver, hagamos un pequeño ejercicio para que todo el mundo entienda de qué se trata esto de la esfera espiritual. Voy a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿qué sucede conmigo, con mi yo, no con mi cuerpo? ¿Qué sucede con mi yo cuando me muero? Y van a escoger entre una de 3 letras.
Letra A. Al morirme, me aniquilo. Me aniquilo. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Ya no estoy, ya no sé que me morí, me quedé aniquilado. Letra A. Letra B. Cuando me muero, no sé qué pasa conmigo. No sé. Conmigo. Y letra C. Estoy bien consciente de que al morirme experimento una explosión de conciencia, conozco todo lo cognoscible y asumo para toda la eternidad la consecuencia de mis actos. ¿Quién vota por A? ¿Nadie? ¿Nadie piensa que se aniquila? Bueno, ya dieron una. Muy bien. ¿Quién vota por B? No lo sé. ¿En serio nadie va a optar por B? Bueno, pues es un grupo que tiene una idea muy correcta. La C es la respuesta correcta. Al morir, el yo experimenta una explosión de conciencia para el resto de la eternidad, conoce a Dios. No dije que lo posea. Puede poseerlo si esa fue su decisión aquí, en esta tierra. Pero de que lo va a conocer nadie se escapa. Y yo que te negué y ahí estabas. ¿Sí? Y además va a asumir por el resto de su eternidad las consecuencias de sus decisiones en la tierra. Condenación o salvación. Y no depende de que te saques una bola negra o de que Cristo te eche al infierno o te lleve a la gloria. El resto de tu eternidad depende de tus decisiones aquí en la tierra. Claro, decisiones apoyadas por la gracia de Dios. Pero el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, ¿cuál es la esfera que siempre descuidamos hablando de nuestra esfera espiritual? La esfera que siempre descuidamos son dos. Echa un paquete. Fíjense muy bien. Las dos cosas que olvidamos casi siempre es lo que se llama conciencia permanente de nuestra mortalidad. ¿Y esto qué significa? Que todo el mundo piensa que los que se mueren son los demás. Cuando se habla de la muerte, ay, mira, pobre burro se murió. Los tontos son los que se mueren. No, nos podemos morir cualquiera de nosotros en los próximos minutos. La muerte va a llegar como un ladrón. Y uno de los grandes descuidos espirituales en los que vivimos es no estar conscientes las 24 horas del día de que hoy, al rato, nos podemos morir o mañana podemos no despertar y haber muerto durante la noche. ¿Y cómo va a ser el resto de tu eternidad? Esa es la segunda cosa que descuidamos. La segunda cosa se llama pérdida de la conciencia de la eternidad del yo, de la inmortalidad del yo. La primera es la pérdida de la conciencia de la mortalidad del cuerpo. Vamos a morir. Y el segundo descuido es la pérdida de la conciencia de que una vez muerto físicamente, viviré para siempre. ¿En el cielo o en el infierno? Para decirlo de manera simple. Podría decirlo de manera más complicada, pero eso está al alcance de todos. ¿Y qué sucede cuando una persona ha perdido la conciencia de su mortalidad física y la conciencia de su inmortalidad espiritual? De que nunca va a morir. ¿Cómo se comporta? Pues se comporta siempre al filo del abismo. Ejemplo. Una señora de 50 años se puede enamorar de un chavito de 24, aunque sabe que está mal. Sabe que es pecado andar con él, sabe que eso la aparta de Dios, pero no lo puede dejar. ¿Por qué no lo puede dejar? Porque no tiene conciencia de que hoy se puede morir apartada de Dios. Porque no tiene conciencia de que hoy puede ser el primer día del resto de su eternidad. Y como no tiene conciencia,
nada más se la pasa pensando en él. Es de otra religión, a lo mejor es casado, a lo mejor ella es casada, a lo mejor está divorciada, pero se casó por la iglesia y no tiene la declaración de nulidad en su mano. Entonces, ¿qué está haciendo? Está jugando con el fuego eterno. Porque no tiene la conciencia permanente de su muerte inminente física y de su inminente entrada a la eternidad. ¿Cómo viviría una persona que nunca pierde de vista que en cualquier momento se puede morir? Y que nunca pierde de vista que en cualquier momento se las verá cara a cara con Dios. ¿Cómo sería la vida de esa persona si nunca perdiera la conciencia de estas dos cosas? ¿Cómo viviría? Virtuosamente. ¡Qué bien! Felicidades, me dieron la respuesta correcta rapidísimo y a la primera. Están poniendo atención y están aprendiendo. Bueno, pues así es como centramos el tema de hoy. ¿Qué se necesita para querer ser virtuoso? Para poder ser virtuoso. Se necesita tener una motivación muy poderosa que nos dure siempre. Y la motivación más poderosa que nos puede durar siempre, mañana, tarde, moda y noche y hasta cuando dormimos, la expresa Santa Teresa de Ávila en un hermosísimo verso que dice: y es tan grande el bien que espero, que muero porque no muero. ¿Cuál es ese bien tan grande que muero porque no muero? Pues es la visión beatífica, que no es nada más la visión o el conocimiento, es la posesión de Dios. Dios conmigo, Dios mío, Emmanuel, ¿sí? Que no quiere otra cosa más que le abra las puertas de mi corazón para hacerme feliz para toda la eternidad, si quiero, porque Él quiere. Él ya murió para que yo quiera, Él ya murió y resucitó para que yo quiera y pueda. Pero ahora el balón lo tenemos nosotros. ¿Y cuál es el reto? Pues el reto es decidir hoy ser virtuosos. Para que aplique entonces el título de mi libro. Solo la persona virtuosa es y será feliz. Cuando se lo llevé al impresor decía es y será. Y me dijo, no, Juan, está muy largo. Pero ahorita sí lo puedo decir. Solo la persona virtuosa es y será feliz por el resto de la eternidad. Muy bien, y ahora entramos a donde generalmente la puerca tuerce el rabo. ¿Qué es virtud? 5 segundos para contestar, excepto el padre y Nacho. ¿Hacer bien con el prójimo? No. Ese es un acto virtuoso. ¿Qué es virtud? Si no tenemos el concepto, no lo podemos practicar. Les voy a dar 5 conceptos que están en sus apuntes por el que dieron $5. ¿Sí? Fíjense muy bien. Virtud es del latín virtus, derivado del latín virtus, que significa ¿qué? Fuerza. Entonces, una persona virtuosa es una persona llena de fuerzas, pero no de fuerzas musculares, no de fuerzas físicas, puede ser débil. ¿Sí? Es más, puede estar enfermo, como Santa Teresita del Niño Jesús, que la mayor parte de su vida sufrió tuberculosis y llenaba los pañuelos con los que se limpiaba la nariz y la boca de sangre, porque estaba enferma. Y era una persona extremadamente fuerte en lo espiritual, tanto que la Iglesia la nombró patrona de las misiones, porque con su forma de orar es la santa que más paganos logró que se bautizaran. Y nunca salió de su convento. Una fuerza espiritual, una fuerza virtuosa maravillosa. Santa Teresita de Lisieux, se dice en francés, o Santa Teresita del Niño Jesús. Y son las que nos ayudan a perfeccionarnos, ¿verdad? Así es. Entonces, la segunda definición de virtud, aparte de fuerza, virtus, fuerza, virtud, es la siguiente. Virtud es
el hábito operativo de excelencia que nos convierte en mejores personas. Solo la virtud nos hace mejores personas, en lo intelectual, en lo afectivo y en lo operativo. La persona virtuosa piensa bien, siente bien y actúa bien. ¿En qué nivel? En un nivel operativo de excelencia. No de perfección, porque perfecto solo Dios. De excelencia, que quiere decir lo mejor posible dentro de tus circunstancias, con todo y las limitaciones que todas las personas sufrimos, porque ningún ser humano es perfecto. Somos únicamente perfectibles y nunca perfectos. Bien, otra definición de virtud importantísima. Es la mejor manera de conseguir endorfinas de largo plazo. ¿Sí? La mejor manera de vivir endorfinizado, dopado, literalmente drogado, pero no con las drogas que vende el Chapo Guzmán o el Señor de los Cielos. No, pues se la sigue averiguando para que desde la cárcel siga distribuyendo. Sus hijitos, ¿sí? La siguen trabajando con la merquita. Entonces, no me extrañaría que de alguna manera él tuviera protección policíaca para seguir operando. Cosas veredes, mío Cid. ¿Sí? Entonces, no es una droga que se ingiera por la boca, o que se aspire por la nariz, o que se inyecte. Las endorfinas son una droga que se produce en la cabeza, en el encéfalo, aquí, adentro de nuestro interior, tenemos una fábrica de endorfinas. ¿Y qué hay que hacer para generar endorfinas? Acciones virtuosas. La persona que se pasa la vida realizando acciones virtuosas está fabricando endorfinas de modo constante, de modo permanente. Y por lo tanto va a tener una enorme cantidad de ventajas que voy a explicar también en unos minutos más. ¿Sí? La cuarta definición de virtud es el justo medio entre dos extremos. Una persona virtuosa no es ni muy muy ni tan tan. Ejemplo, no es tan claridosa y no es tan hipócrita, es sincera. Una persona virtuosa no es ni resbalosa ni monja amargada del siglo XIII. Es graciosa, sobre todo si es mujer. ¿Sí? Un muchacho varón hace ejercicio, se ejercita, pero no cae en la vigorexia y tampoco cae en la pereza y en el sobrepeso mórbido. Una persona es ordenada, pero no es ni obsesiva ni fodonga. Y así podríamos poner más de 300 justos medios. Qué difícil es encontrar el justo medio. Conozco por ahí algunas personas que vivían como demonios, abortando muchas veces, drogándose, engañando al marido, bla, 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 bla. Y un día descubrieron a Dios. Y se metieron a la sacristía y de ahí no salieron. Y se metieron a la Biblia y de ahí no salieron. Y abandonaron a sus hijos. Y sus hijos les reclaman. Y hasta se volvieron enemigos de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenían mamá. Y a la mamá o al papá, recién convertido, solo le interesaban las cosas de Dios. Eso no es virtud. La verdadera virtud consiste, interésate en las cosas de Dios, pero al interesarte en las cosas de Dios, primero el buen juez por su casa empieza. Entonces, ocúpate de las cosas de tus hijos para que ellos comprendan a través de tu rostro gentil, amable, maravilloso, tierno, empático, que Dios los ama y que no tengan la sensación contraria de que mamá se metió tanto en las cosas de Dios que se olvidó de su prole y hasta de su marido. Entonces, el cuarto concepto de lo que es virtud es que es el justo medio entre dos extremos. Grábenlo y empiécenlo a practicar.
Busquen invariablemente el justo medio en la multitud de extremos en los que todos caemos. Por ejemplo, un último ejemplo de lo que es realmente la virtud. Hay personas que son muy agresivas, muy ofensivas. Cuando algo les disgusta, te dicen hasta de lo que te vas a morir. Y hay otras personas que son muy sumisas, que nunca te van a decir lo que realmente están pensando y sintiendo. Son taimadas, hipócritas, mustias. ¿Sí? Y las otras pues son agresivas e insoportables y te ofenden y te mientan el árbol genealógico, ¿no? Y si pueden te pegan, te lastiman físicamente y no se diga verbalmente. Entre estos dos extremos tenemos una virtud en medio que se llama asertividad. La asertividad, que se escribe con S, no es algo relacionado con ser acertado. Eso es otra cosa y se escribe con C. Asertividad viene del latín asertum, que significa afirmación. Entonces, una persona asertiva es una persona que se afirma frente al otro, defiende sus derechos con firmeza, con valentía, no permite que otro abuse de él, pero tampoco ofende al otro. Y tampoco se le somete. Una persona que está aquí escuchándome, no voy a decir quién, se dice el pecado, pero no el pecador. Le prometí no balconearla, así que veré al techo para que nadie la identifique. Me dijo, es que tuve que hacerlo. Tuve que hacer un pago porque mis hijos me lo exigieron. Y yo le contesté, pues qué mal que te dejaste, porque ellos abusaron de ti. Es que no tuve opción, tenía que hacerlo. No, no tenías que hacerlo. ¿Y entonces qué hubiera hecho? Les hubieras dicho, debo, no niego, pago, no tengo. ¿Conocen de fútbol? ¿Por qué, mamá? Ahuequen, despejen, ¿sí? Como portería, ¿no? Y te mantienes en un no sonriente, en un no agresivo y no sumiso. Pero les dijo, sí, está bien, yo pago, y ahora no tiene lana y no puede pagar. Pero ya prometió pagar. ¿Cómo le va a hacer? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Qué virtud le faltó? ¿Cómo dije? La asertividad. Reconozcan, por favor, levantando la mano, ¿quién reconoce que no tiene asertividad suficiente? Manitas levantadas. ¿Tú sí? Sí, puras fallas. Puras fallas. Entonces todos levantaron la mano. Bueno, entonces comiencen por aprender a ser asertivos. Y la persona asertiva, cuando le exigen algo que no quiere o no puede dar, no dice, ay, pues déjame ver cómo le hago. Pero qué barbaridad, le faltan 3 tornillos. Hay que apretarlos bien. ¿Y qué va a decir? No. Es más, lo va a decir más bonito. No. Y riéndose. No. ¿Por qué? Porque no tengo. Porque no es justo. Porque no puedo. Porque no debo. Porque no me toca. Te toca a ti. ¿Sí? Y te mantienes en el no, así le dé el dramafá del supiritaco al otro. Manténganse en la firmeza, con suavidad, en el modo y firmeza absoluta en el fondo. Y si empiezan por ahí, van a empezar a ser mucho menos desdichados de lo que podamos ser, o mucho más felices de lo que podamos ya ser, por ser asertivos. Es más, está en el Evangelio también, que tu sí sea sí y tu no sea no. Bien, eso fue lo que definimos como virtud. Ahora voy a decir rápidamente para que se empiecen a enamorar de la posibilidad de ser virtuosos. Es lo que yo llamo mi comercial a favor de la virtud. ¿Sí? Ahí les va.